Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 7. Reuniones y monstruos. Me tomó mucho más de 15 minutos recuperarme. Siendo estructural gras lo que es, era fácilmente capaz de examinar mi estado físico actual, algo que muy deliberadamente no había estado haciendo más de lo necesario durante mi entrenamiento. No fue tanto que me negué a reconocer el daño que causó ser golpeado hasta la muerte varias veces al día. Era más que sabía que era algo que tenía que hacer, por lo que no vi la necesidad de asustarme rozando una lectura de daños que solo se iba a leer como tú consigue ayuda. Ahora era diferente. Tenía que irme, y ahora era la única oportunidad que iba a tener, pero mientras estuviera en un hospital, también podría ver cómo pedir prestados algunos suministros para un tratamiento personal mientras estaba en camino a Vale. Y Wow necesitaba tratamiento. Mis pulmones estaban bien, como lo demuestra el hecho de que nadie trató de evitar que sacara el tubo de respiración, pero mi caja torácica estaba siendo mantenida unida por tejido cicatricial y oraciones. Mi hombro estaba un poco mejor, la articulación deformada por la fuerza del golpe que la había dislocado. Afortunadamente, ahora tenía aura. Aura dulce, fácil de usar. Incluso mientras vigilaba mis propios signos vitales, podía detectar la remodelación de mis huesos y el tejido que se volvía a unir. Papá tenía razón. Estaría bien mudarme por la mañana, incluso si no estaba completamente curado. Eso probablemente tomaría una semana o dos. Incluso entonces, el proceso fue tan lento porque mi aura aparentemente estaba atascada por todas las lesiones que aparentemente había sufrido durante el entrenamiento. Habiendo tomado todo eso en consideración, rápidamente me reforcé, sin molestarme en llevar mis circuitos al límite para el ejercicio. Solo necesitaba ser lo suficientemente estable como para moverme. No estaba planeando hacer ninguna pelea. Asegurándome de que no hubiera nadie más en la habitación o en el pasillo afuera, me levanté de la cama, sacando la aguja que me conectaba al goteo intravenoso mientras lo hacía. ¿Arquero?, pregunté, incluso mientras cerraba la puerta y tropezaba con la bolsa de viaje que mi padre había empacado para mí para cambiarme de ropa. Tu padre está de camino a casa. Tu madre ya está allí gritándole a tus hermanas. La respuesta distraída de los arqueros regresó. ¿Estás en la casa?, me pregunté. Me pregunto si podría fingir que mi apariencia es mi amigo invisible. Eso probablemente me ayudaría a evitar parecer completamente loco. Por otra parte, si aura es un reflejo del alma, entonces todavía sería bastante condenatorio. Sí, probablemente sea mejor ocultarlo. El techo del hospital en realidad. Preferiría quedarme cerca de ti ahora mismo. Archer me corrigió. ¿Qué? Pero la casa estaba tan lejos en las afueras de la ciudad que apenas contaba como en Ansel. ¿Cómo fue? No importante. Centro de atención. Sacudí la cabeza para aclarar la confusión, dejando de lado todos los demás pensamientos. Valle. Eso era lo que importaba. Tan pronto como terminé de vestirme, sujeté Cross y Amorza a mi cadera y colgué la mochila sobre mi hombro. Estoy listo. Necesito ese té, pida prestado algo de cosas médicas. ¿Jugar al vigía?, le pregunté a Archer. Tan pronto como lo dije, apareció en la habitación conmigo, asomando la cabeza por la puerta y luego reclinándose hacia atrás con un movimiento de cabeza para confirmar que estaba claro. Fue raro. Estaba siendo extrañamente útil. No, eso no fue todo. Archer, a pesar de todas sus faltas, casi siempre fue útil. Esto fue más frío, más militarista. Con un comienzo me di cuenta de que era más como el arquero que había llegado a conocer en mis sueños. Y realmente no estaba seguro de cómo me sentía al respecto. Abriendo rápidamente la puerta, fue el trabajo de 20 minutos para localizar un botiquín con algunos refuerzos de aura en él. Archer se adelantó a mí, guiándome alrededor de otras personas donde podía, o ayudándome a esconderme cuando él no podía. Un poco de análisis estructural y una rápida ráfaga de prana para volar la cerradura fue todo lo que necesité para entrar y salir en un tiempo récord. Me sentí bastante mal por robar en el hospital, pero, bueno, realmente no tenía otra opción ahora, ¿verdad? Fue
Hice una pausa. Estaba pensando era necesario, pero el pensamiento se sentía extrañamente disonante. Como si una parte profundamente arraigada de mí rechazara el concepto de antemano. Eso me había estado pasando mucho recientemente. Corazonadas y momentos de intuición que se sentían extraños y relevantes a la vez. Cosas que normalmente nunca consideraría. Por un lado, daba un poco de miedo, como si ya no fuera 100% yo mismo. Por otro lado, las corazonadas rara vez estaban equivocadas, y eso me ayudó a aceptarlo. Por ahora de todos modos. Vamos. Ordené, y así, escapamos del hospital. Lo primero que hice después de salir a la calle fue retirar cada gravamen que me quedaba a mi nombre. No fui estúpido. No tenía dónde quedarme en Vale, y lo que es más importante, no iba a poder volver a casa para recoger mi investigación. Iba a necesitar materiales si quería seguir conectándome a Jewelcraft. Y todas esas compras serían tan fáciles de rastrear si las hiciera con una tarjeta. No era mucho después de un mes de comida para llevar, pero era un paquete de dinero lo suficientemente respetable que había metido en mi mochila cuando Archer habló. ¿Cuál es el plan, Jaune?, dijo, con la cabeza azotando de un lado a otro, escaneando el área en busca de amenazas. ¿Qué te importa? Pensé que querías que me quedara en casa y aprendiera a ser un mago. Dije sarcásticamente. La mirada de los arqueros se dirigió a mí al instante, una mirada de desaprobación en su rostro. Sé que no piensas exactamente en el mundo de mí, pero como tu sirviente es mi trabajo mantenerte a salvo. Ni siquiera poder materializarme cuando quiero es exasperante. Dijo Archer, olfateando indignado y volviendo a su concurso de miradas con nuestro entorno. Cuéntame sobre eso. Resoplé. Era algo lindo en cierto modo, que se sentía tan protector de repente. Esto es probablemente lo que debe sentirse tener un hermano mayor. Y si ese no es el pensamiento más extraño que he tenido, entonces no sé qué es. Nos dirigíamos a la estación de tren. Si nos damos prisa, podemos cronometrarlo para que llevemos el último en la ciudad por la noche. Le expliqué. Es para mi gran satisfacción, que Archer realmente hizo una doble toma en eso. No porque planeara tomar el tren, ya que era prácticamente la única forma de llegar a Vale sin caminar a través de un tramo de tierra deshabitado que, aunque probablemente seguro, definitivamente no habría sido divertido. No, lo que sorprendió a Archer fue el hecho de que realmente había pensado en las implicaciones de tomar el último tren fuera de la ciudad. Que se me había ocurrido asegurarme de que mi familia no pudiera seguirme, al menos no de inmediato. Venga, sí. Esa era una expresión que iba a recordar por el resto de mi vida. Oh, arqueoer. Jaune gimió por centésima vez mientras observaba el paisaje pasar fuera del tren. Traté, y fracasé, de ignorar el hedor desagradable que flotaba de él y tuve que resistir el impulso de mirar por el costado del tren para ver si el niño había logrado dejar una racha de su almuerzo salpicada por el exterior. Jaune. Fingí que le respondí, con voz plácida y sin molestias. Trató de mirarme de esa manera que lo hace cuando piensa que tiene la superioridad moral, lo cual es realmente ridículo en el mejor de los casos. Soy muchas cosas pero fácilmente intimidado por adolescente, haciendo una rabieta no era una de ellas. En un mundo ideal, probablemente habría estado por todo este tren tratando de buscar otras amenazas, seguro de que mi maestro podría llamarme a su lado en cualquier momento con un sello de comando. Salvo eso, como sirviente del arco, rara vez estaba demasiado lejos de algo para participar en la batalla. Había dos cosas que me mantenían atrapado en la cabaña de olor acre de Jaune. Uno, un número inquietante de personas en este tren llevaban armas. Me había parecido extraño que la persona a la que Jaune le compró su boleto no hiciera un problema con la espada que claramente llevaba, pero ahora podía ver por qué. Casi uno de cada 3 compartimentos de este tren contenía a alguien que estaba atado y listo para la batalla. Peor aún, no tenía idea de cuántos de ellos estaban realmente entrenados, y cuántos solo llevaban armas debido a lo omnipresente que parecía ser la tendencia. Era como el salvaje oeste aquí, donde era más extraño estar desarmado que armado, y me puso lo suficientemente nervioso como para no estar dispuesto a separarme de mi maestro. 2. No fui convocado adecuadamente.
Siempre fui consciente de ese hecho, pero en ningún momento fue más conmovedor para mí que el improvisado trasero de Jaune gritando solo el día anterior. En privado tuve que admitir que había crecido, complaciente, viendo a Jaune entrenar y vivir su vida. Este mundo, Remnant, parecía tan sencillo, tan desprovisto de las presiones que estaba acostumbrado a ser inmediatamente obligado a manejar inmediatamente después de mi convocatoria. Había estado aquí durante más de un mes sin encontrarme con una sola persona capaz de Magecraft, y mucho menos con otro sirviente o maestro. Sin embargo, ayer había sido una llamada de atención. Estaba en un estado severamente debilitado. Si había un grial, no estaba conectado a él, estaba completamente ausente de su capacidad habitual para ayudar a sostener a un sirviente, lo que significaba que dependía completamente de Jaune para mi existencia continua. No pude materializarme, lo que significaba que la acción independiente de las clases de Archer era, en el mejor de los casos, solo una forma de minimizar el costo de mi presencia sin poseer a mi maestro. Y peor que todo eso, yo era un luchador a distancia que nunca sería capaz de responder a distancia. Siempre iba a ser forzado a la lucha cuerpo a cuerpo por el simple hecho de que tenía que poseer y arrastrar a mi maestro blando, estúpido y débil al combate cuerpo a cuerpo solo para tener presencia en el campo de batalla. Entonces, aunque ciertamente estaba contento de estar, a falta de una palabra mejor, de vacaciones de mis motivaciones y objetivos habituales, estaba comprensiblemente estresado por mi situación. Dudé que pudiera enfrentarme cara a cara con otro sirviente en este momento si quería, incluso asumiendo que Jaune estaba al máximo de su capacidad y dispuesto a dejarme entrar en ese tipo de pelea con su cuerpo. ¿A quien estoy bromeando? Me dejaba hacerlo solo porque no tiene un marco de referencia para lo que era una batalla entre sirvientes. Su hermana era ciertamente peligrosa, pero no mucho más que un ejecutor entrenado de la torre del reloj. Hablando de rubias tontas. No entiendo cómo alguien puede estar enfermo de esta emoción. Señalé en respuesta a la queja tácita de Jaune que no había ningún Magecraft que supiera que pudiera ayudarlo. Quiero decir, sabía esencialmente 3 hechizos. Los había perfeccionado hasta que eran esencialmente una forma de arte. Sí. Era yo el tipo de mago hereje que había empujado mi oficio hasta el punto de la brujería límite. Sí. Tenía una manera de curar el mareo por movimiento. En absoluto. Esto apesta. Jaune gruñó entre respiraciones irregulares y montones secos. Culpo a mis padres por esto. Agregó rápidamente antes de empujar la cabeza hacia atrás por la ventana, aparentemente habiendo encontrado profundas reservas de las que extraer para continuar su terrible experiencia. Curiosamente, tuve que estar de acuerdo con él. La familia de Jaune no solo era sobreprotectora, sino que estaba al borde de la locura en su devoción por su protección. El hecho de que nunca había estado en ningún tipo de vehículo antes de esto lo dejó muy claro. El problema era que no parecían maliciosos al respecto, y no parecían locos en nada de lo que hicieron. De hecho, todos parecían amarlo y preocuparse genuinamente por él. Lo que planteó la pregunta, ¿por qué? Parecían tener una razón para su precaución, pero por la vida de mí no podía entender que realmente no había nada sobre Jaune que me pareciera tan especial. Bueno, estaba el hecho de que su prana parecía restaurarse más rápido de lo que parecía humanamente posible, pero por más que lo intenté, no pude encontrar ninguna razón particular para eso. Fue algo que hizo. El tren se detuvo en lo que supongo que tal vez estaba a medio camino de la ciudad, y los sentidos perfeccionados de la clase Archer me permitieron identificar fácilmente los sonidos de los pasajeros que subían y bajaban de la locomotora. Jaune inmediatamente se desplomó en su asiento, tomando el breve respiro por lo que era y dejando que su cabeza cayera de nuevo sobre el asiento detrás de él. Su pergamino, este mundo equivalente a un teléfono celular, estaba a su lado, y sus pies estaban apoyados en el asiento frente a él. Me senté en el cuarto y último asiento, más cerca de la puerta. Observé su pergamino pensativo mientras la respiración de Jaune se equilibraba, notando ociosamente que existía la posibilidad de que otras personas, al menos intentaran entrar en la cabina para sentarse. La cosa había comenzado a zumbar una vez cada pocos minutos en el segundo en que había salido el sol. No dudé de que era su familia tratando de ponerse en contacto con él. Deberías tirar esa cosa.
Es posible que puedan rastrearte con él. Sugerí, lo que provocó que Jaune abriera un ojo y me mirara. Necesito mi pergamino para fines de identificación, dijo. Consigue uno nuevo. Encuentra un falsificador. Realmente no puedo aconsejar mantener a este maestro. Disparé, sabiendo que el título formal hacía que Jaune se sintiera lo suficientemente incómodo como para detenerse y sacar la cabeza de él el tiempo suficiente para considerar el consejo en lugar de descartarlo de plano. Estoy seguro de que la discusión habría continuado por un tiempo, excepto que ese fue el momento en que las dos presencias afuera en el pasillo eligieron detenerse frente a la puerta de nuestra cabaña. Con los ojos entrecerrados, me puse de pie, desapareciendo de la vista de Jaune. Entrante. Me rompí mientras desaparecía de la vista. Jaune inmediatamente se movió para que su mano cayera sobre Crociamors, pero por lo demás no hizo ningún movimiento para sentarse. Nunca estuve muy seguro de la mecánica de una forma espectral de los sirvientes. En circunstancias normales tendría dos estados de ser, sólido o no. Si no fuera sólido debería ser invisible, y viceversa. Lo que yo no era diferente. En muchos sentidos, las afirmaciones en broma de Jaune de que yo era su amigo imaginario no estaban tan lejos de la verdad. Ahora tenía tres estados de ser, visible, invisible y poseedor de Jaune. La puerta se abrió revelando a dos personas, vestidas de la manera extravagante y algo extraña que Jaune me había dicho que los Huntsmen entendían. Objetivamente entendí que se suponía que los Huntsmen eran excéntricos y animados para actuar como símbolos tranquilizadores contra los Grimm, pero eso no impidió que me molestara el hecho de que todos aparentemente vestidos como una tienda de cosplay habían vomitado sobre ellos. Aún así, estos dos eran al menos algo más sutil que algunos de los otros que había visto en el tren. Había un hombre y una mujer, ambos parecían tener más o menos la edad de Jaune, lo que tenía sentido si su hermana menor ya estaba en camino de ser profesional. El hombre tenía el pelo rojo del camión de bomberos, y estaba vestido con pantalones negros, y una chaqueta negra bordada con patrones rojos en su base y los dobladillos de sus mangas. También tenía cuernos, lo que hizo que mis cejas se levantaran, no solo por lo extraña que era la vista, sino porque aparentemente nadie más lo encontró extraño. La niña era otra historia por completo, medias negras y una camisa blanca coronada con un chaleco negro de encaje que no hacía casi nada práctico. Quiero decir, ni siquiera tenía botones o tela más allá de su ombligo, solo se detuvo, creando una ventana vestida de blanco alrededor del área de su pecho. Mi mente inmediatamente comenzó a hacer comparaciones con River, y fue ayudada por su complexión ágil de corredores y su largo cabello suelto. Las orejas de gato eran un poco. ¿Orejas de gato? Sentí que mi ojo se contraía incluso en forma espectral, y sabía que si tenía un cuerpo estaría experimentando el comienzo de un dolor de cabeza. Incliné la cabeza y rápidamente analicé a ambas personas y sus armas. Uno katana para el hombre y griega. Lo que mi hechizo me decía se conocía como una guadaña de cadena balística variante para la niña. Sin embargo, el aspecto de la palabra ensalada del nombre de las armas fue algo que inmediatamente archivé para preguntarle a Jaune más tarde, porque mi análisis también me había proporcionado un esquema muy crudo de lo que esas dos armas habían estado haciendo últimamente. Es decir, muchos asesinatos sin sentido. Jaune, levántate. Advertí rápidamente. MRRG, dijo despertándose bruscamente. Los dos nuevos ocupantes de la cabina se volvieron hacia él, sin duda asumiendo que su presencia era lo que lo había sobresaltado. Lo cual era técnicamente cierto, pero solo porque uno de ellos era aparentemente un asesino en serie. Lamento molestarte. Nos bajamos en la siguiente parada. La niña dijo cortésmente, aunque algo fríamente. Su nariz se arrugó ante el olor a vómito que impregnaba la cabaña, y no escapó a mi aviso de que el arrebato de Jaune había enviado la mano del hombre hacia el mango de su espada. Su compañero lanzó una mirada hacia él que detuvo su mano y sentí una sensación de hundimiento en mis entrañas. Estas no eran buenas personas. Jaune. Obtener. Arriba. Ordené una vez más. El rubio se sentó, sacudiendo la cabeza e inmediatamente lamentándose, mientras el tren se tambaleaba hacia adelante. Refuércese y salte por la ventana antes de que el tren se ponga al día.
ordené, dispuesto a aceptar la pérdida de su bolsa de viaje y suministros, si podíamos alejarnos de la situación actual. Desafortunadamente, Jaune no tenía nada de eso, entrecerrando los ojos con una mirada descontenta a los dos nuevos pasajeros. No voy a saltar por la ventana, Archer. Son solo huntsmen. Déjalo en paz, dijo cansado. Jaune son... fauno. Genial. Jaune notó en voz alta, e inmediatamente mirando a los recién llegados y luego eligiendo estúpidamente revisar a la chica con más detalle. Mi maestro iba a morir a causa de las hormonas. Dios mío, ¿qué he hecho para merecer esto? ¿Alguna vez fui tan estúpido en mi adolescencia? En realidad, supongo que en realidad era un poco más tonto cuando lo pienso. El hombre no respondió bien a la declaración de Jaune. De hecho, parecía casi ofenderse. ¿Hay algún problema con eso?, preguntó, su mano temblando una vez más hacia su espada. Esta vez, la chica no se movió de inmediato para detenerlo, aparentemente demasiado atenta a la respuesta de Jaune para darse cuenta. No, nunca antes había conocido a un fauno. Entonces, ¿te gusta tener dos canales auditivos? Mi adorable, inconsciente y estúpido maestro preguntó, señalando lánguidamente a la chica de pelo de cuervo que parpadeó adorablemente ante la pregunta. Sin embargo, el hombre no parecía entusiasmado con la inocente expresión, y se puso de pie bruscamente justo cuando los últimos vestigios de la civilización se pierden de vista y el tren una vez más descendió al desierto. Sí. Ahora bájate del maldito tren. Chillé en su oído metafísico. Me ignoró, por supuesto. El hombre le dio a Jaune una mirada mesurada, como si tratara de determinar si era un insecto que valía la pena aplastar, pero luego resopló y se volvió hacia la puerta. Venga, querida, hay trabajo por hacer, dijo, abriendo suavemente la puerta y volviendo al pasillo. La niña lanzó una mirada conflictiva a Jaune antes de levantarse para seguirlo, desapareciendo rápidamente de la vista cuando la puerta se cerró. ¿Ves? No hay problema, arquero. Jaune señaló con aire de suficiencia. Oh, sí, maestro. No hay problema en absoluto. Ahora los asesinos en serie no serán ningún problema para nosotros. Respondí sardónicamente. E inmediatamente me congelé. Esa fue la elección equivocada de palabras y yo lo sabía. No solo lo sabía, lo sentía, en lo profundo de mi ser. Porque ya conocía al menos a otro idiota para quien esas palabras eran tan buenas como Casus Belli. Jaune inmediatamente se congeló, mirando alrededor del compartimento con incertidumbre, sin duda para tratar de verme para medir mi cara. No. Lentamente miró su mano, todavía descansando fácilmente sobre Croce Amors, luego se puso de pie, tambaleándose ligeramente mientras lo hacía. No. Vamos, arquero, ordenó con cierto esfuerzo. Había una determinación de acero en sus ojos que era familiar y repugnante para mí. No. Oh, solo iba a seguirlos por un tiempo. Eso fue todo. No iba a atacarlos, porque todavía no habían hecho nada y porque todavía estaba bastante arruinado por mi pelea con Bianca. También tenía miedo de morir. Sí. Solo vigilándolos. Justo, solo me aseguraré de que todo esté bien. Eso es lo que me decía a mí mismo, incluso cuando mis pies comenzaron a latir y gané velocidad. Aura y Magecraft juntas me aceleraron hacia adelante, mis ojos saltando de izquierda a derecha mientras periódicamente me detenía para buscar el compartimento en el que la linda chica y el chico espeluznante habían desaparecido. Mierda, acabo de pensar en ella como una chica linda. El lindo asesino en serie. Espera, solo un asesino en serie. Allí, lo arregló. Sin mus no hay alboroto. Arquero. Preguntó, esperando plenamente que él entienda la petición tácita de explorar hacia adelante y sorprendiéndome cuando no respondió ni apareció a mi lado. Compañero Archer, realmente te necesito conmigo en esto. Lo intenté de nuevo. Esta vez respondió, aunque no felizmente. Esto es estúpido. Eres estúpido. Tus muertos en tus pies. Y no trates de decirme que no, apenas puedes moverte tan mareado. Archer me reprendió. No estaba equivocado realmente, me sentí como una mierda.
pero tampoco tenía nada más en mí para vomitar, y la adrenalina momentánea de saber que había estado a segundos de ser asesinada en una cabaña que olía a vómito me mantenía estable, por ahora. Tal vez la próxima vez me hablen de los asesinos en serie antes de empezar a charlar con ellos. Insté, derrapando hasta detenerme cuando llegué a la parte trasera del vagón del tren en el que estaba sin señales de mi cantera. Frunciendo el ceño, abrí la puerta trasera del auto, revelando el suelo afuera mientras pasaba a toda velocidad, y vislumbré a los dos faunos que estaba persiguiendo a través de la ventana hacia el vagón de almacenamiento frente a mí. Miré con incertidumbre el pequeño salto al siguiente coche, sin querer dejarlo ir, pero también bien asustado fuera de mi maldita mente. No estaba hecho para esto. Todavía no estaba hecho para esto. Tenía que tener eso en cuenta o no iba a llegar muy lejos en mi búsqueda de la independencia. Cambiar. Archer finalmente dijo, aparentemente aceptando que no iba a volver a mi cabaña y dormir esto. Dudé por un momento. Claro que realmente no me encantaban los efectos secundarios de Archer conduciendo mi cuerpo, pero era difícil discutir con su eficiencia, y yo al 100% no iba a ser capaz de enfrentarme a un luchador entrenado y mucho menos a dos. Prana brotó, y de repente estaba en el asiento trasero de nuevo. Era curiosamente diferente de lo normal. En la medida en que ser poseído por otro espíritu mundano puede considerarse normal. Había un poder allí al que no estaba acostumbrado. Similar a, pero distinto de mi prana. Rastro, en. Archer murmuró, su mano cayó de Cross y Amors y en su lugar tiró de Ganso y Bakuya, los Falchions gemelos, del aire. Traté de concentrarme en cómo lo había hecho, cómo el prana se había movido para producir el efecto. Fue un esfuerzo no del todo inútil. Me di cuenta de lo que había hecho. Era como lanzar Structural Grasp al revés, pero en lugar de aprender todo sobre tu tema, lo infligiste a la realidad que te rodeaba. Sí, infligir sonaba como la elección correcta de palabras. Como si el rastreo fuera una cicatriz en la existencia, un ojo morado para Dios. Pero incluso con todo eso, realmente dudaba que pudiera copiar la hazaña. Era un nivel de control minucioso sobre prana que, si ya lo tenía, significaría que no tendría problemas para reforzarme al máximo. Lo cual, por supuesto, fue lo segundo que hizo Archer. Amplificar mi cuerpo a niveles de durabilidad y fuerza que avergonzaron a mi propio refuerzo. Más rápido que una bala nos estábamos moviendo, casi sin prestar atención a la distancia intermedia y la puerta que nos impedía pasar al siguiente vagón. Llegamos en medio de un festival de mierda absoluta. Había partes de robots esparcidas y temblando por todo el compartimiento de almacenamiento, chispas bailando en la habitación oscura. Los contenedores de polvo yacían derramados sobre el suelo, y me estremecí de cuánto debía valer el contenido de esta cabina. La puerta en el otro lado de la cabina estaba abierta, azotando hacia adelante y hacia atrás con el viento, y justo al otro lado de ella, en un remolque expuesto al aire y cubierto positivamente de cajas y suministros, estaban los dos faunos. Archer avanzó pero se detuvo en la puerta, se hizo a un lado para examinar la situación y permanecer fuera de la vista. Las voces se filtraron hacia mí, voces que no habría podido escuchar sin Archer reforzando nuestros oídos. Algo que tendría que tener en cuenta para más adelante. Puedes reforzar los sentidos. Gente inocente en este tren, Adán. Gritó una voz femenina sobre los vientos gritando. No hay humanos inocentes, Blake. Solo ignorantes, dijo otra voz, melancólica y enojada, como una tormenta en el horizonte. Desde la cubierta de la puerta, observé cómo ambos faunos sacaban sus armas, caminando uno alrededor del otro. Tiene que hacerse, Blake. El colmillo blanco necesita este polvo, y el resto del tren que explota es una excelente diversión. El hombre dijo fríamente, su postura bajó. No, no es así. Exclamó la chica con orejas de gato. Podemos cortar los vagones de suministro del resto del tren. Nadie tiene que salir herido. El hombre no respondió, su agarre simplemente se reafirmó en su espada. Eso es un iai, una postura de dibujo rápido de la, bueno, no sé si este es exacto para ti, pero lo suficientemente cerca. Archer explicó, aparentemente no más perturbado por el conocimiento de que el tren iba a explotar que yo por el conocimiento de que iba a llover pronto. Entonces, ¿a qué estamos esperando?
Insté, aceptando la observación sin comentarios. Podríamos simplemente cortar el auto en su camino. Archer sugirió. Sí, pero no sabemos si ya han plantado bombas o no. La chica podría estar dispuesta a ayudar si la rescatamos aquí. Reenvié. Archer no respondió del todo, pero la presencia vaga, casi elemental, siempre en el fondo de mi mente que reconocí como él cambió ligeramente, una señal segura de que reconoció mi punto pero se negó a decirlo. Luego nos estábamos moviendo de nuevo, apareciendo detrás del hombre que empuñaba la katana a una velocidad que de otro modo no habría considerado segura para mí moverme mientras estaba en un tren en movimiento. La repentina aparición pareció tomar al hombre desprevenido, incluso cuando Kanzo y Bakuya le mordieron ambos hombros, llevándolo a una rodilla y provocando un gruñido de dolor en él. ¡Bombas! Archer gritó, aparentemente considerando a la niña lo suficientemente segura como para ignorarla temporalmente. Pude verla justo fuera de la esquina de nuestra visión, mirando vacilante entre nosotros y el hombre, cuyo nombre tomé como Adam de su conversación. ¿Por qué diablos no lo estamos cortando? Archer me preguntó para mis adentros. Aura. Tienes que romperlo si realmente quieres lastimarlo. Le expliqué. Al menos estaba bastante seguro de que así era como funcionaba. Mis hermanas eran bastante firmes en nunca explicarme directamente nada que pudiera ayudarme a juntar mi mierda, por lo que la mayor parte de mi conocimiento sobre el aura era de segunda mano o simplemente una suposición. Obtener. El dios maldito. Bombas. Archer rugió, espetando a la chica insegura y levantando el pie para arremeter con una patada a Adam, quien sacó su espada y la levantó horizontalmente para bloquear el golpe, enviándolo derrapando hacia atrás sobre el suelo. Eso pareció romper el hechizo que había estado flotando sobre la niña. Volveré, susurró mientras pasaba junto a nosotros, desapareciendo una vez más en los vagones de pasajeros. Déjame adivinar. Dibujó el Adán mientras estaba de pie, una furia apenas contenida en su voz que se describió mejor como asesina. Viste a dos fauns subir al tren en tu pequeño pueblo y pensaste que debíamos estar haciendo algo sospechoso, gruñó. Bueno, lo estabas, así que no creo que estés haciendo mucho caso por ti mismo allí. Archer respondió gruñendo, convenientemente sin explicarnos ni a Adam ni a mí cómo había sabido que algo andaba mal en primer lugar. De alguna manera desearía que lo hubiera hecho. Ahora este tipo iba a pensar que lo seguí porque era racista. Esperar. Era un asesino, posiblemente un asesino en masa. ¿Por qué me importaba lo que pensaba? Los labios de Adam se presionaron en una línea delgada, y tanto él como Archer se atacaron el uno al otro, encontrándose en el medio de la cubierta. Nuestro brazo izquierdo se levantó en un ataque destinado a dividir al hombre con cuernos de cadera a hombro, y bailó fuera del camino, apoyándose en nuestra guardia y clavando la culata de su espada en nuestro intestino en un movimiento rápido diseñado para hacer espacio más que herir. Archer respondió lanzando a Bakuya por el aire hacia él, incluso mientras navegamos hacia atrás. El proyectil giró más allá de Adán, y se curva a través del aire directamente hacia nosotros y, en consecuencia, Adán casi no vio venir el ataque, pero en el último momento el silbido de la hoja mientras volaba debe haberlo avisado porque se lanzó hacia adelante, permitiendo que la hoja negra anotara en su espalda en lugar de golpearse contra su cabeza donde habría hecho el mayor daño. El aura es una mierda. Archer se quejó en voz baja, y tuve que estar de acuerdo. El pensamiento tropezó con algo en mi mente que me hizo volver a examinar mi cuerpo con horror abyecto. El aura es una proyección del alma. Y mi alma no estaba pilotando mi cuerpo en este momento. Lo que planteaba la pregunta. ¿Tenía un aura mientras Archer me poseía? Porque no creía que lo hiciera. Una bola apretada de miedo se formó en mi vientre metafísico, cuando de repente pensé en todas las formas en que esto podría salir mal. Archer, sin darse cuenta de mi confusión interior, se quedó estoicamente, observando con un ojo entrenado como Adam una vez más, nos involucró en el combate cuerpo a cuerpo. ¿Tu apariencia? Preguntó con un toque de desdén en su voz en medio de la ráfaga de golpes y contragolpes que él y Archer estaban intercambiando. Cuando Archer no respondió, gruñó y saltó hacia atrás retirando su espada en su envoltura y cayendo en la misma postura baja que tenía al comienzo de este lío. Déjame mostrarte la mía, gruñó, con la voz goteando veneno.
Algo en su tono, algo sobre la forma en que hablaba, debe haber avisado a Archer, porque incluso antes de que terminara de hablar, Archer había dejado caer a Hanzhou y había levantado la mano hacia él como para pedirle que se detuviera. Sin embargo, no lo hizo. En cambio, en el mismo momento exacto en que la espada de Adam se liberó de su vaina, disparando una ola ardiente de aura hacia nosotros, se produjo un drenaje masivo en mis circuitos, lo suficiente como para dejarme casi completamente seco. Rosaias. Archer bramó acompañando el desagüe, y para sorpresa tanto de Adams como de mí, una enorme formación de energía apareció frente a nosotros. Su tono rojo coloreó momentáneamente el mundo entero delante de nosotros y distorsionó mi visión del golpe de Adam, que rápidamente se rompió sobre la flor de 7 pétalos de prana puro y hermoso. Mi euforía por la escala impía del Magecraft se rompió casi de inmediato, desafortunadamente, por el conocimiento seguro de que iba a morir de todos modos. Después de todo, estábamos funcionando con humo, pero Adam probablemente todavía podía reunir la energía para luchar normalmente. Jaune. Archer me advirtió, como si no estuviera ya al tanto de la situación. Sin embargo, se mantuvo tan estoico como antes, actuando para todo el mundo como si nada ni nadie fuera a quitarlo de su lugar en el tren. Adam nos fulminó con la mirada, pero no hizo ningún movimiento para seguir adelante, claramente desconfiado de cualquier otra cosa que pudiéramos hacer. Ah. Así que esa es tu apariencia. Adam reflexionó, aparentemente mucho más tranquilo de lo que había estado hace unos momentos. Dime, ¿qué está haciendo un cazador de tu calibre aquí? Preguntó, tamborileando sus dedos a lo largo de la empuñadura de su hoja. Bueno, esa es una pregunta cargada si alguna vez he escuchado una. Señaló Archer. Sí, bueno. ¿Podemos detenerlo y recuperarnos un poco? Pregunté con esperanza. No es una posibilidad. Solo estar en su cuerpo es suficiente para superar su tasa de regeneración natural. Todo es cuesta abajo desde aquí, me informó mi sirviente con tristeza. Mierda. Necesitábamos algo, cualquier cosa. Una ventaja que nos ayudaría a superar esto para que pudiéramos retroceder y recuperarnos. Frenéticamente recorrí mi mente en busca de opciones, pero me quedé seco. Y entonces mis pensamientos cayeron a ese algo, esa otra fuerza que había sentido al principio de todo esto. La energía que nunca había estado allí cuando Archer me había poseído anteriormente. Eso nunca había estado allí antes de que tuviera mi aura. Una idea loca, estúpida, me vino a la mente, y cuidadosamente pregunté, arquero, ¿pueden los circuitos canalizar energía además del prana? No de forma segura. Él respondió al instante, manteniendo sus ojos entrenados en Adán, quien parecía contento de mirarnos por el momento. Por un lado, no estábamos activamente comprometidos, lo cual era bueno. Por otro lado, tampoco estábamos exactamente a salvo de represalias en este momento. Archer probablemente podría manejar un intercambio más antes de que mi falta de prana lo expulsara de mí. Y no había ninguna posibilidad de que yo sobreviviera a este tipo por mi cuenta, incluso con mi aura. Tenso, tentativamente comencé a impulsar la energía que estaba seguro era mi aura a través de mis circuitos mágicos. Al principio fue lento, como beber lodo a través de una pajita, pero cuando mi aura comenzó a interactuar y mezclarse con mi prana, mis circuitos se iluminaron. Como literalmente, iluminado. Líneas verdes de poder se extendían sobre mis hombros y antebrazos, circuitos a los que ni siquiera sabía que tenía acceso a la vida a todo volumen y que rápidamente inflaban mis reservas de energía a proporciones ridículas. Un suave zumbido impregnó mi mente, ahogando todo otro sonido por unos breves momentos, como el zumbido de una taza de vidrio medio llena de agua. Me sentí vivo de una manera que nunca antes había tenido. Sentí que podía enfrentarme a todo el maldito mundo. Y claramente Archer también lo hizo. Porque una sonrisa salvaje se extendió por sus facciones, uno que debe haber perturbado mucho a Adán, porque se balanceó hacia atrás como si hubiera sido golpeado. Rápido como un rayo, había un drenaje en mis circuitos comparable al que Rosaias me impuso, pero esta vez, no fue suficiente para vaciar el océano interminable de poder dentro de mí.
Por cada pedacito mi aura se encogía, mi prana, mi crecía. Y toda una tonelada de mierda de ese poder se precipitó para formar un arco negro y una flecha dentada mal formada de acero sólido en manos de Archers. ¡Oye!, gritó a través de la distancia intermedia hacia el asediado fauno, incluso mientras retiraba el poderoso arco con un crujido de energía, la flecha en él se volvía de un rojo fluorescente mientras el poder silbaba fuera de él. Esquiva esto. La flecha, no, la espada que se había convertido en una flecha, disparó a través de la distancia hacia Adán, la precisión inquebrantable de Runtin, el sabueso de las llanuras rojas, llevándola sobre su objetivo como un misil balístico. Para mi horror absoluto, Adán de alguna manera logró levantar su espada para bloquear la flecha. Mi terror solo disminuyó cuando la mera fuerza del intento de bloqueo fue suficiente para enviar al fauno a toda velocidad desde el borde del tren con una pequeña nube de polvo que se formaba en la distancia mientras su aura intentaba, y fallaba, protegerlo del fantasma roto. Encogimiento. Fantasma roto. Literalmente no sabía esas palabras hace 10 minutos. ¿Por qué me sentía tan en casa con ellos ahora? Todos esos pensamientos huyeron de mí, cuando Archer renunció a su control sobre mi cuerpo y una ola de fatiga se estrelló contra mí. Peor aún, en el momento en que Archer ya no era parte de mí, mis circuitos comenzaron a rechazar el flujo de mi aura, arrojándola de nuevo hacia mí con una sensación repugnante de maldad que me envió al suelo en un montón doloroso. Me quedé allí durante unos minutos, girando y retorciéndose incómodamente antes de finalmente establecerme, dolorosamente consciente de que tenía que volver a mi cabina antes de llegar a la siguiente parada. No había forma de que me viera atrapado en una investigación policial. Me detendrían, lo que requeriría llamar a mis padres. Y eso no tenía duda, sería un espectáculo de mierda. Nunca vi a esa chica, Blake, regresar. Tal vez sea porque ella se escapó, y tal vez es porque volví cojeando a mi cabaña, y ella me olvidó después. De cualquier manera, estaba feliz de haber terminado con toda la prueba, incluso si realmente no me gustaba la aguja llena de químicos que aumentan el aura que me obligó a usar después del hecho. El mundo termina con la guerra mágica. Multa. Huir de casa. Multa. Aguja de 3 pulgadas de largo. Pasar. Hombre, no podía esperar a llegar a Vale para que la vida pudiera calmarse un poco. Esperemos que de todos modos. Oh, creo que vale la pena señalar que si Archer parece menos motivado o orientado a objetivos aquí, es porque realmente no tiene una razón para estar aquí. Si asumes que todo lo que quiere de una guerra de griales es matar a Shirou, entonces estar en el remanente lo hace imposible, incluso si asumes que hay un grial que ganar. Después de todo, el grial podría conceder deseos, pero sinceramente dudo que el poder que otorga sea suficiente para vencer a la contrafuerza y permitir que Emilia rompa su contrato con ella. Si pudiera, entonces Archer habría tratado de ganar una de las muchas versiones de la guerra Fuyuki que también fue convocado, que es otra cosa. Teóricamente, Archer nunca sería convocado a ninguna guerra, excepto a la quinta guerra del grial. No es adorado, y solo a fuerza del catalizador que salvó la vida se le permite ser convocado. Es literalmente un don nadie fuera de los confines de esa guerra. Ser convocado en otro lugar es probablemente extremadamente discordante para él, y traté de abordar eso un poco aquí señalando que, para él, todo este asunto remanente es más o menos unas vacaciones. Estoy tratando de encontrar un equilibrio entre que Archer sea útil y mantenerse alejado de Jaune, por 2 razones. Una, puramente narrativa, no quiero simplemente reemplazar a Jaune con Archer, incluso si la naturaleza única de su invocación proporciona algo de sangrado. 2. Archer viene de un mundo que sigue a una mascarada. Esconde la magia del público yada yada. La regla general en el universo de Fate es asesinar y si ves que ven magos trabajando para mantener la torre del reloj fuera de tu espalda. Es un hábito bastante difícil de romper, y dado que Archer asume correctamente que llevar a un sirviente a una situación completamente trivial es una exageración inútil, simplemente no se molestará en intervenir en cosas como combates escolares o peleas que son relativamente seguras para Jaune. Finalmente, hay una razón válida para que la familia de Jaune sea tan mierda, pero sería una historia bastante aburrida si lo explicara ahora, ¿no? Ah, y como siempre, gracias por leer.